Hola, ¿qué tal? Soy Isabela Solange Félix Arévalo, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. Les doy la bienvenida al primer video de mi canal. El día de hoy les voy a hablar acerca de un artículo de investigación titulado Factores predisponentes que afectan la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en este video? ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones bucales de la diabetes? ¿Y cuál va a ser el tratamiento dental que debe seguir un paciente con esta enfermedad? Esto y mucho más en los próximos minutos. Factores predisponentes que afectan la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica del metabolismo en la que los niveles de glucosa en sangre están muy elevados, debido a una insuficiente producción de insulina por el organismo o a una resistencia de los tejidos a la acción de esta hormona. La insulina se encarga de llevar a las células el azúcar que consumimos a través de los alimentos para producir energía. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad que afecta a casi 200 millones de personas y que en el 2030 pueden llegar a padecerla unos 370 millones. Tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1. Es una afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Suele ocurrir con mayor frecuencia en la adolescencia. Los síntomas incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa. Diabetes mellitus tipo 2, conocida también como la diabetes no insulino independiente. Es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo va a procesar la glucosa en sangre. En la diabetes tipo 2, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. Los síntomas incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa, aunque en algunos casos no hay síntomas. Diabetes mellitus gestacional. Se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que es reconocido o identificado por primera vez en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre de gestación. Los niveles sanguíneos de glucosa en la madre le van a proporcionar glucosa adicional al bebé, lo cual va a hacer que el bebé aumente de peso. En este cuadro comparativo vamos a hacer mención de las diferencias que existen en cuanto a la descripción, la prevalencia y el tratamiento de cada uno de los tipos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1. Se va a dar la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas productoras de insulina. En cuanto a su prevalencia, se va a dar entre el 5 y el 10% de todas las diabetes. Y su tratamiento va a requerir de insulina diariamente para poder sobrevivir. Diabetes mellitus tipo 2. No va a producir suficiente insulina y las células del organismo van a ser resistentes a su acción. Su prevalencia se va a dar entre el 85 a 90% de todas las diabetes. En cuanto a su tratamiento, inicialmente se necesita de ejercicio y dieta, pero también puede requerir medicación oral como de antidiabéticos orales o insulina. Y por último, la diabetes mellitus gestacional. En este tipo de diabetes se va a observar el incremento de hormonas en la placenta que bloquean la acción de la insulina. Suele desaparecer tras el parto. Su prevalencia se va a dar entre el 5 y 15% de todos los embarazos, y el tratamiento a seguir más que todo es el ejercicio y dieta, pero también puede requerir algún tipo de medicación. Manifestaciones bucales de la diabetes. En primer lugar tenemos a la gingivitis y la enfermedad periodontal.
La gingivitis consiste en la inflamación del tejido gingival que rodea al diente, más conocido como las encías. Esta inflamación es causada a menudo por la acumulación de placa. Si no se trata a tiempo, la gingivitis puede evolucionar y pasar a ser una forma más crónica de enfermedad periodontal, conocida como periodontitis. La xerostomía es la sensación de sequedad bucal debido a la disminución de saliva provocado por una alteración del funcionamiento de las glándulas salivales. La presencia de saliva en la cavidad oral es muy importante porque gracias a ella se mantienen humedecidos los tejidos orales, facilitando el habla, la masticación, deglución, etc. Por otro lado, también tenemos al incremento de la prevalencia de caries dental, que como ustedes saben, la caries dental es una enfermedad infecciosa más frecuente en las personas de todo el mundo e inducida por la alimentación y la mala higiene bucodental. Por otro lado tenemos también a la glositis romboidal media, que es una mancha hipercoloreada situada en la parte media posterior del dorso de la lengua, por delante de las papilas caliciformes. Suele localizarse en la línea media del dorso de la lengua por delante de la V lingual, en forma de área rojiza, romboidal, plana como una mácula. También tenemos lo que es la mucormicosis, que es una enfermedad oportunista causada por hongos, que afecta habitualmente a personas inmunocomprometidas con defensas bajas y alteraciones de la función fagocitaria, sobre todo en diabéticos. Otras de las manifestaciones bucales de la diabetes son la periodontitis, la candidiasis, los abscesos bucales y las aftas. La periodontitis es una enfermedad que inicialmente cursa con gingivitis para luego proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival y la pérdida de hueso en caso de no ser tratado, dejando así sin soporte óseo al diente. Por otro lado tenemos a la candidiasis, que es una micosis intermedia causada por un hongo del tipo cándida. También tenemos a los abscesos bucales, que es la acumulación de pus causada por una infección bacteriana. El absceso se puede producir en diferentes regiones del diente por diferentes motivos. Y por último tenemos a las aftas bucales, que son úlceras que se producen en la mucosa de la boca y constituyen una de las enfermedades bucales que más frecuencia tienen junto con la caries. Son de tamaño pequeño, de un aproximado de 5 milímetros. La enfermedad periodontal y diabetes. Los diabéticos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. En diabéticos mal controlados aumenta la severidad y progresión de la periodontitis. En portadores de implantes es necesario sacarles la prueba de hemoglobina glicosilada y además ver si existe o no sangrado por sondaje. La inflamación sistemática y la diseminación de bacterias periodontopatógenas pueden influir negativamente en el control glucémico. A mayor severidad de periodontitis, mayor riesgo de desarrollar diabetes, como también a mayor severidad de periodontitis, a mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de la diabetes. Antes de comenzar el tratamiento, el odontólogo debería saber el tipo de diabetes que padece el paciente, la edad que comenzó, los medicamentos que recibe, el método de administración, el cumplimiento de las órdenes médicas, la técnica de monitoreo, el antecedente de complicaciones diabéticas, los resultados más recientes de pruebas de laboratorio, el nombre y dirección del médico tratante. Durante el tratamiento, la complicación más frecuente de la terapia de diabetes mellitus que puede ocurrir en el consultorio odontológico es un episodio de hipoglicemia. Si los niveles de insulina o de las drogas antidiabéticas exceden las necesidades fisiológicas, el paciente puede experimentar una severa declinación en sus niveles de azúcar en sangre
El máximo riesgo de desarrollar hipoglicemia generalmente ocurre durante los picos de actividad insulínica. Los signos y síntomas iniciales incluyen cambios de humor, discusiones de la espontaneidad, hambre, sed y debilidad. Después del tratamiento, los odontólogos deberían tomar en consideración las siguientes consideraciones postoperatorias. Pacientes con diabetes mellitus pobremente controlados están bajo un gran riesgo de desarrollar infecciones y pueden manifestar retardo en la curación de las heridas. Las infecciones agudas pueden afectar desvaloradamente la resistencia de la insulina y el control de la glicemia, lo cual a su vez puede alejar e influir en la capacidad del organismo. En nuestra práctica diaria se nos pueden presentar a consulta pacientes con diabetes mellitus, por lo que es necesario estar conscientes de las consideraciones en el manejo médico y dental para esta extensa población de pacientes. Para minimizar el riesgo de emergencias en el consultorio odontológico en pacientes con diabetes mellitus, el clínico necesita tener presente un número de consideraciones antes de iniciar el tratamiento dental. Objetivos del estudio. El objetivo de este artículo es estudiar las complicaciones bucodentales que puede tener un paciente con diabetes mellitus, además de conocer los signos y síntomas que puede presentar padeciendo esta enfermedad. Finalmente, este estudio busca que los odontólogos conozcan el manejo adecuado que se debe tener en cuenta siempre que se atienda a un paciente diabético. Análisis de resultados. En el cuadro 1 se muestra que la media de la edad es 65,22, lo que significa que los pacientes son de la tercera edad en su inmensa mayoría. La desviación típica es de 10,57, lo cual expresa que aproximadamente el 68% de los valores se encuentran entre 5,65 a 75,79. En el cuadro 2 se da el análisis descriptivo de la variable educación. Se aprecia que la mediana de la variable educación es 4, es decir, secundaria básica, y que el resto de las cualidades se distribuyen de forma proporcional con un extremo prolongado hacia los valores altos debido a que la cualidad universitario tiene un alto puntaje. En el cuadro 3 se da el análisis descriptivo del variable estado civil. Muestra que casado es la moda de la variable estado civil, lo cual significa que la mayoría de los pacientes son casados, el 50%. Le siguen los solteros con el 23,3% y los viudez con un 20%. En el cuadro 4 se da el análisis descriptivo de la variable ocupación. Se observa que la moda es 3, es decir, que la cualidad que más se repite es el quehacer doméstico con un 71,7%, seguidos de los obreros e intelectuales con un 13,3% y 10% respectivamente. En el cuadro 5 se da la distribución de los pacientes por tiempo de evolución en meses y edad en la que se le manifestó la diabetes, según el tipo de diabetes. En este cuadro predomina la diabetes tipo 2 con 50 pacientes del total de los encuestados, que representa a un 83,3%. Los pacientes en este grupo mayoritario debutaron a los 52 años con una desviación típica de 15 años, es decir, que se debuta entre 34 a 36 y 67 a 68 años aproximadamente. En el cuadro 6 se habla acerca del comportamiento de la frecuencia de visita al odontólogo según el tipo de diabetes. Muestra que dentro de los de tipo 2 lo que predominan es que asisten al odontólogo cada 6 meses con un 22%. En el tipo 1 está equiparada con un 40% que asisten a los 4 meses y al año. En el cuadro 7 tenemos la descripción de las percepciones y actitudes de los pacientes diabéticos.
muestra que los pacientes opinan en un 53,3% que su salud sería mejor si no tuviesen diabetes. Sigue con un 38,3% la respuesta de que podría ser, mientras que al 65% el médico no les dijo las complicaciones de la diabetes con la cavidad oral y un 26,7% sí les dijo. En el cuadro 8 se habla acerca de las complicaciones orales de los pacientes diabéticos. Se evidencia que la complicación más frecuente en los pacientes diabéticos son las caries con un 58,3%, seguido de la serostomía con un 23,3%, y la menos frecuente es la afta con un 1,7%. Conclusiones. La diabetes mellitus constituye como tal una enfermedad que aun cuando no es tratada directamente por el odontólogo, éste debe conocer todos los aspectos inherentes a dicha entidad. Por ello, es importante que el profesional de la odontología tome en consideración cuál debe ser la conducta que debe asumir ante un paciente diabético que acuda a consulta, tanto antes como durante y después del tratamiento odontológico. Tengan en cuenta que el odontólogo debe estar capacitado para actuar frente a una emergencia de un paciente diabético, tanto en su diagnóstico como también manejo y oportuna derivación con su médico tratante y o centro hospitalario. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.